quiero compartir, bueno, vamos a Primera de Samuel capítulo 17, versículos 20 al 24. Samuel capítulo 17, versículo 20 al 24 y del 32 al 47 aproximadamente, 47. Esta es una palabra que Dios ha estado ministrando a mi vida, es una palabra a través del cual me llevó a meditar, porque es una realidad que lo estamos viviendo hoy. Lo vamos a ir viendo del por qué estoy diciendo lo que digo, ¿sí? Y es un desafío y un llamado al liderazgo, y es un desafío y un llamado a aquellos, valga la redundancia, que tienen un llamado al ministerio, ¿sí? Amén. Hay mucha gente que tiene una visión no muy clara del liderazgo. Hay líderes que aún estando dentro del liderazgo, aún no tienen en claro qué realmente es el liderazgo. ¿Sí? Tengo en vivo aquí Vamos a salir. Entonces, yo quiero enfocarme en esta noche, este mensaje, a aquellos que anhelan ministerio, anhelan liderazgo, anhelan servir a Dios, anhelan posicionarse en un nivel de autoridad y poder en cuanto a lo espiritual, ¿sí? Primera de Samuel, repito, capítulo 17, versículo 20 al 24, dice lo siguiente: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del guarda, del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló a las mismas palabras, y las oyó David. Todos los varones de Israel, presten atención a este versículo, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Versículo 32 en adelante. Y dijo Saúl a David: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. Presten atención en esta palabra. Saúl dijo: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Wow. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, o sea, este filisteo pagano incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y se armó de coraza.
Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, así dice, zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén, Aleluya. amén, amén. Aleluya. Aleluya. Estos días y hace ya unos 15 días vengo meditando mucho en estas palabras y meditando con todas las cosas que están aconteciendo, del cual todos estamos informados. El mundo está informado, ¿no? Sobre la enfermedad, sobre tantas cosas que están pasando, porque aparte detrás de esta pandemia existen un sinfín de cosas que también están sucediendo. Hoy recorriendo por nuestra ciudad, negocios cerrándose, negocios, marcas conocidas, cerrando. Y eso causó dolor y tristeza en mi corazón. Digo, Dios mío, lo que está sucediendo es algo muy fuerte, es algo muy terrible. Y creo que muchos no han estado preparados para lo que hoy está aconteciendo. Ahora no me preocupa mucho de que cierto sector de la sociedad no esté preparada, o no haya estado preparado. O sea, digo, no es que no me preocupe, lo que quiero decir es que mi mayor preocupación se enfoca ahora, o se han estado enfocando en aquellos que dicen tener una verdad, un propósito y un diseño para establecer la gloria de Dios en la tierra. Y eso, o ellos son la iglesia. ¿Qué veo en este tiempo? Que muchas personas, que muchos líderes, que mucha gente de la iglesia no ha estado preparado para este tiempo que estamos viviendo. Amén, amén. Mucho tiempo y la gente ha predicado, y yo lo he predicado. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Ok, amén, lo creemos. La pregunta es, ¿estamos preparados realmente para esa venida? Porque entendemos que la antesala, dos cosas. La antesala de la venida del Señor es una fuerte persecución, es una fuerte corrida del diablo detrás de la iglesia. Pero también lo otro es un gran y fuerte avivamiento sobre la faz de la tierra. O sea, las ciudades y los pueblos serán trastocados por el poder y la gracia de Dios. O sea, por lo tanto, yo creo en la venida del Señor, pero creo también, y conforme a su palabra, que antes de su venida, un gran mover del Espíritu Santo tocará, trastocará y transformará la sociedad. Sí, Señor, aleluya. Aleluya. Por lo tanto, la iglesia tiene que hacer la palabra que utilizo yo a veces es un parate o un estate quieto. Es paraos en vuestro camino y meditad en las sendas antiguas. Observar en el verdadero diseño establecido por Dios en su iglesia y para su iglesia. Una cosa es que tú hables de la venida del Señor y otra cosa es que tú estés preparado para la venida del Señor.
My God. Wow. ¿Me entiendes? Hay una diferencia muy grande. Hablar y estar preparado para aquello es diferente. Nosotros necesitamos entender más que nunca en este tiempo y hacernos, y creo que muchos ya se han hecho la pregunta y se han dado cuenta si están o no preparados para lo que está aconteciendo. Wow, wow. Yo sé que esto es fuerte, pero es una Predica. verdad. Predica, siervo, predica. Muchos pastores se han tenido que mirar al espejo en este tiempo. Y al mirarse al espejo, muchos de ellos tuvieron que agachar la cabeza. Wow. Porque se dieron cuenta que aún de lo que estaban predicando, no estaban preparados. Wow. Iglesia, estás desafiada a ir más allá de tus propios límites. Tu llamado es establecer los principios del reino en cada rincón, en cada barrio, en cada ciudad de tu nación. Sí, Señor. Nosotros vemos una escena de guerra entre Israel y los filisteos, enemigos eternos de Israel, los filisteos. Y en lo que leímos hay una escena muy interesante, y es que el ejército no lo tenía en cuenta a David para la batalla. El muchacho no estaba en la lista de los soldados. Wow. El muchacho no estaba en la lista de los guerreros. Wow. Yo no sé cuántos hoy están viendo o después de esto van a escuchar o van a ver que no están en la lista de los guerreros de algunas asociaciones o algunas iglesias. Oh, yo no sé cuántos. Pero no te preocupes, eso no es el problema. Eso no es ningún problema, no te preocupes por eso. Preocúpate si Dios te tiene en su lista. Porque la lista de Dios no lo ve el hombre. La lista de Dios no lo ven las organizaciones. Algo más, este muchacho aparece en la escena como a veces yo hago con mi hijo, ¿sabes qué? Vete a comprar, por favor, un kilo de pan, vete a comprar tomate, ¿me entiendes? Y después o como mi suegro trabaja a un par de cuadras de aquí, de donde estamos, y él no suele venir a comer, a él hay que llevar el almuerzo al lugar de trabajo, ¿no? Entonces, David me trae la escena de mi hijo, ¿no? Que llega al mediodía y cuando viene a visitar a su abuelo, a su tía, le dice, ¿sabe qué? Yo la comida por favor a tu abuelo, ¿sí? Yo la comida a tu abuelo, ¿ok? Y bueno, el muchacho agarra la comida y se lo lleva al abuelo, ¿no? Y yo veo a David, ¿no? David, ¿sabe qué? Prepara el queso, el papá prepara el queso, prepara la leche. ¿Sabe qué, David? Por favor, llévale la leche, el pan y el queso a tus hermanos que están en el campo de batalla, ¿ok? Los guerreros están allá y tienen hambre seguramente, tienen sed y tienen que alimentarse. Por favor, llévaselo esto, ¿ok? Era alguien más del pueblo, alguien más que no era tenido en cuenta. Y un detalle muy importante, David no solo fue tenido en la lista de los guerreros, David no solo fue tenido en la lista de los soldados que tenía que ir al frente de batalla para enfrentar a los filisteos, sino que aún antes de eso, David no fue tenido en cuenta ni siquiera en su casa, en su familia. Wow. Cuando tú ves el capítulo 16, este es 17, cuando tú ves el capítulo 16, tú ves que Samuel va y hace sacrificio a Jehová, va a la casa de Isaí, y Dios habla que allí se encontraba el futuro rey para Israel. Ahora, Isaí presenta a sus hijos. Imagínense la escena. Isaí presenta a sus hijos. Y de repente Samuel, el profeta de oficio, va a ungir a uno de los hijos de Isaí. Y Dios le dice, no es este. No mire su parecer. No mire su parecer.
Wow. Y conocemos la historia. Isaí vuelve a traer otro hijo, y Dios le dice a Samuel, al profeta de oficio, no mire su parecer. Isaí termina de traer sus hijos. Y el profeta se pregunta y pregunta al padre, a Isaí, ¿no te queda un hijo por ahí? Alguien que, no sé, te queda un hijo, porque ya me has presentado todo. ¿Tenés alguien más por ahí? Tengo a alguien, sí, tengo a alguien. Está allí en el campo cuidando las ovejas, cuidando las cabras. Ok, mándenlo traer. Algo más, un detalle, Isaí. No nos sentaremos en la mesa a comer hasta que él llegue. Wow. Tremendo. En la casa no lo tenían en cuenta, ni el padre lo tenía en cuenta. A la hora de ir a la batalla, a la guerra, el padre, los hermanos, ni el rey, nadie lo tuvo en cuenta. Nosotros vemos en la escena a un muchacho que estaba en el anonimato, en todos los aspectos y en todos los sentidos. Estaba en el anonimato para su familia, para la gente de la sociedad, para la gente que gobernaba la ciudad, pero no estaba en el anonimato para Dios. Y esa es la diferencia. Wow. Y eso es lo que a ti y a mí nos hace diferentes. De no estar en el anonimato de Dios. Dios dice que lo que nosotros hacemos para Él en privado, Él lo sacará a relucir en público. Amén. Yes. Yo no sé cuánto de lo que están escuchando y viendo ahora o escucharán y verán luego este mensaje. Están en el anonimato de su iglesia, están en el anonimato de su sociedad, de su ciudad, de su empresa, de su negocio, no lo sé. Pero algo quiero animarte en esta noche, a que no estés en el anonimato de Dios, que busques a Dios, que aceptes los desafíos que Dios tiene para ti, que te tomes de cada proyecto, de cada propósito de Dios, aunque te parezca imposible o difícil, tómalo, agárrate, préndete. Porque quiero decirte algo, llegará el momento, llegará el día en que aunque algunos no te reconozcan, Dios te reconocerá en público. Yes. Y no solo que Dios te reconocerá en público, sino que la gente tendrá que reconocerte, aun aquellos que no te reconocían. My God. Aparece en la escena David, que fue preparado por Dios en su intimidad. Fue informado, formado, capacitado, entrenado por Dios en la intimidad de su vida, de su trabajo, de su llamado, de su ministerio. David fue reconocido por Dios, su ministerio fue reconocido por Dios, su llamado fue reconocido por Dios, su llamamiento fue divino, su llamamiento fue santo, fue su llamado establecido en base a un propósito venido del corazón de Dios. My God. Y son este tipo de hombres, estas son algunas de las cualidades de los hombres que tienen pasión por Dios. Estas son las cualidades de aquellos hombres que tienen carga por el reino. Estas son algunas de las cualidades de los hombres de Dios que están dispuestos a ir hasta la última consecuencia con tal de hacer su voluntad. Estas son las cualidades del tipo de hombres que nunca van a aceptar que nadie se burle del reino. Estas son una de las cualidades de los hombres de Dios que nunca aceptarán que el reino de Dios sea burla de nadie. Amén. Estas son las cualidades
de hombre de Dios que estarán dispuestos a levantarse del polvo, estarán dispuestos a salir del anonimato con tal de hacer su voluntad y dar su vida por el reino, si fuera necesario. Amén. Estas son las cualidades de algunos tipos de hombres que no están dispuestos a callar la verdad, contar, de hacer y decir lo que Dios ha determinado. Yes. Dice Saúl a David: tú eres muchacho, tú no eres guerrero. Tú no fuiste preparado con la élite del ejército. My. Oh, Señor. Tú no fuiste entrenado por mi equipo, por los SEALs de Israel. Tú no fuiste entrenado por nosotros. A ti nadie te vio, nadie te conoce. ¿En qué escuela tú fuiste formado? ¿Dónde fuiste formado? ¿Dónde estudiaste? ¿Quién te preparó? ¿Quién te entrenó? ¿De qué universidad? ¿A qué universidad pertenece tu título? Dime, David, aquí a ti ¿quién te ungió? No he visto tu foto con los grandes líderes del reino. Nunca te he visto comer con ningún apóstol, con ningún obispo, con ningún reverendo, con ningún pastor. ¿Quién eres tú? ¿Quién te conoce? ¿De dónde saliste? Tú eres un muchacho, tú sigue trayendo queso, sigue trayendo leche, sigue trayendo agua, que tú no estás preparado para esto. Es fuerte. Y allí sale David y dice estas tremendas palabras, ¿no? David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Mucha gente no está enterada, y no tiene por qué estar enterado, de cuánta batalla tú has tenido en tu interior. Amén. Amén. De cuántas luchas mentales tú has tenido. De cuántos temores has tenido que vencer. Algunos hoy pueden aplaudirte. Algunos hoy pueden decir qué bendición tú eres. Pero muchos no saben cuántas batallas tú has tenido que vencer para salir adelante. Ya sí. Y tal vez otros no te han tenido en cuenta. Pero quiero decirte algo, está a punto de salir a la luz lo que Dios ha determinado hacer con tu vida. Sí, Señor. Y no te preocupes de quién te llama o quién no te llama. Preocúpate de estar alistado para cuando Dios te diga ahora, tú tienes que salir a correr. Cuando Dios te diga ahora, tú tengas que tomar la palabra y determinarte a ir y a ir. No esperes una llamada telefónica, no esperes nada de hombres. My God. Porque hay hombres que inclusive por envidia o por celo no están dispuestos a llamarte. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben que tú tienes un manto diferente. Ellos saben que tú My fuiste God. ungido con una unción Wow. diferente. My God. Ellos saben que en realidad tú eres un David. Y que muchos de ellos están ocupando lugares que nunca les perteneció y que nunca tuvieron que ocupar. Por lo tanto, no te preocupes. La llamada que menos esperas es la llamada que vas a tener. My God. El otro día estuve haciendo varias llamadas a una persona, orando por él, ¿no? Apoyándolo, etcétera, etcétera. Y luego de terminar esa situación que estuvo viviendo, él me dice y lo reconoce, ¿no?
Rubén, soy la persona que menos esperaba que me llamara y orara por mí. Yo pensé que me iba a llamar fulano de tal, ¿no? Uno por ética no da nombres. Y dije, y vos me llamaste, vos estuviste conmigo. Yo le digo, es que Dios es así. Humanamente siempre esperamos que nos llame fulano, sultano, ¿no? El más ungido, el que tiene la mayor revelación, el que tiene mayores títulos, el que si él me toca, si él me sopla, Dios va a hacer algo. Señores, vuestros pensamientos no son mi pensamiento, ha dicho Jehová. Tus caminos no son los caminos de Dios. Y lo que Dios hace es justo, es correcto, es perfecto. La voluntad de Dios es justa. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es correcta. Dios no se equivoca. Dios no miente. Wow. Tremendo. Aleluya. David no fue tenido en cuenta por su familia, no fue tenido en cuenta en su sociedad, no fue tenido en cuenta por el ejército, no fue tenido en cuenta por el rey, por nadie. Viendo estos días el fallecimiento de este gran hombre de Dios, Morris Cerulo, me fui a ver un poco su historia. Y él fue criado en un orfanato, sin padre, sin madre. Él creció en un orfanato. Algo más, cuando una de las personas que trabajaban en el orfanato le entregó una Biblia, él tuvo un grave problema con la gente del lugar. Y llega un momento, creo que a los 14 años, cuando él se va del lugar, ¿no? Y fue guiado por ángeles. Y fue cuando tuvo una experiencia sobrenatural y fue cuando Dios le habló, Dios le ministró y Dios le dijo lo que Dios haría con su vida. Tu cuna, tu lugar de nacimiento no determina lo que tú serás. Amén. Si tú te dejas llevar por la presencia o por la voluntad de Dios, es ella la que determinará quién serás tú el día de mañana. Oh, my God. Dios busca gente espiritual, que tengan conocimiento, que tengan formación. Sí, es buena, es correcta, pero Dios primero busca gente espiritual. El conocimiento es bueno, el logos, la palabra es buena, pero si le agregas rema, si le agregas revelación, si le agregas poder, si le agregas lo sobrenatural, tú terminarás siendo un hombre de gobierno. Tú terminarás siendo un hombre de avivamiento. Tú terminarás siendo un David, que aunque nadie le llame, él terminará saliendo en la escena y a hacer lo que Dios ha terminado a hacer con su pueblo. My God. Wow. David fue llamado por Dios, fue formado por Dios, entrenado por Dios, ungido por Dios y fue reconocido por Dios en un momento de crisis. No siempre los reconocimientos de Dios vienen en tiempo de gloria. No siempre, no siempre. Él tiene a veces la costumbre de manifestarse y mostrar su gloria en tiempo de crisis. Por lo tanto, yo quiero decirte algo. Pandemia, crisis, es sinónimo de gloria. Wow. Es sinónimo de cambio, de transformación, de nuevo tiempo, de determinación, de visión, de proyecto, de propósito, de estrategia de Dios. Wow. No es de muerte. No es de muerte. Hey, Jesus, te adoro, Padre, te adoro. No es de miseria. No es de escasez. My God. Hey, my God. No lo es. Si los medios te dicen, los medios te mienten. Aleluya. Wow. 40 veces venía este hombre
a desafiar al pueblo de Dios. 40. Muchas veces 40 en la Biblia es sinónimo de crisis. Wow. 40 veces venía este hombre, 40 veces vino. 40 años Israel en el desierto, una generación en el desierto, 40 años. 40 días Jesús en el desierto. Wow. Pero cuando tú ves 40 años en el desierto, tú ves que esa gente comía maná en el desierto. Tú ves que esa gente, su calzado no se gastaba, su ropa no se gastaba en el desierto. Wow. Cuando tú ves 40 días y ves que el diablo viene a tentar a Jesús, Jesús se levanta con aquellas palabras que siempre utilizamos. No solo de pan vivirá el hombre. Siempre que el diablo vino a desafiar a la iglesia, siempre que el diablo vino a desafiar, siempre tuvo una respuesta de Dios. Dios nunca quedó callado delante del diablo. Amen. Escucha esto. 40 veces venía o había venido el filisteo a desafiar al pueblo de Israel. Y Dios abrió su boca y trajo la respuesta a través de un hombre de reino, un hombre celoso por su nación, un hombre celoso por su ciudad, un hombre celoso por su familia, un David. Wow. Tú tienes que levantarte como David en este tiempo. Yes. Yo no sé cuál es el Goliat que viene a desafiarte todos los días. Yo no sé no sé ni cuántas veces ha venido este Goliat a desafiarte o cómo se llame tu Goliat. Pero quiero decirte algo. Si estás dispuesto a escuchar a Dios, Dios te dará una rema, una palabra para que tú calles al diablo. Yes. Para que tú cierres la boca del enemigo. Y tú te puedas levantar con fuerza, con poder y con autoridad y enfrentar tu realidad. Porque muchos hoy han decaído por no mirar lo que Dios está queriendo hacer. My God. Y por ver su realidad con los ojos carnales, físicos, y no con los ojos de Dios. Cuando tú miras tu situación, tu crisis, o ves a tu enemigo, ves a tu Goliat, tú te determinas. Cuando tú ves con los ojos de Dios, tú no te determinas a usar estrategia de nadie. Tú no te determinas a usar ideas de nadie. Tú no te determinas a usar filosofías de nadie. Tú usas la que Dios te dio, la cual Dios te entrenó y Dios te estableció y Dios te diseñó. Aleluya. Yes. David tuvo su Goliat. Quiera o no, tú también tienes tu Goliat. Pero hay gente a quien se le vino un Goliat equivocado, apóstol. Wow. ¿Sabes por qué? Wow. Porque ocuparon un lugar que no les pertenecía. My God. David fue levantado y fue establecido por orden divina. Y yo quiero preguntar hoy a aquellos que dicen tener un llamado. ¿Quién te llamó? My God. ¿Y a qué te llamó? Y quiero preguntarles hoy a líderes de los ministerios, de Efesios 4:11, a los líderes de los 5 ministerios. Quiero preguntarles si en el ministerio que fueron establecidos o ungidos, los estableció una organización, los estableció un amigo, los estableció el tío, el abuelo, el papá, o fue un establecimiento divino. My God. Wow.
Tal vez usted se ha hecho preguntas como yo me he hecho muchas veces preguntas sobre algunas situaciones. Por ejemplo, como nunca antes en diferentes países, y no lo voy a nombrar por una cuestión de ética, se han suicidado. Wow. Han abandonado un ministerio. Han renunciado al ministerio. Han caído del ministerio. Hay varias razones por las cuales uno puede cometer esas equivocaciones. Yo quiero tocar 2 o 3 puntos nada más, para no extenderme tanto, porque ya no, algo más, no sé cuántos minutos estoy acá. Predica, predica, siervo. Muchos caen, se desvían, retroceden, porque se colocaron o se establecieron o lo establecieron en un ministerio que no les pertenecía. Que no les pertenecía. Y cuando vino su Goliat, porque quiero decirle algo a los líderes, el diablo determinó un Goliat para ti. My God. Y quiero que escuches todo el mensaje, para que puedas entender. Entonces, cuando hay gente que dice, yo soy de tal ministerio, Dios me llamó para tal cosa, yo siempre te hago esta pregunta: ¿te llamó Dios? ¿Te ungió Dios? ¿O a ti te emocionaron y aceptaste o decidiste o buscaste ocupar tal posición o tal ministerio por una cuestión de título, por una cuestión de poder o de poder? Porque conforme al lugar de autoridad donde tú estés, tú tendrás un Goliat que te va a visitar. Se van a ir la gente, siervo, cuidado. ¿Entiendes? Y ese Goliat representa un sinfín de cosas. Le puedes llamar pecado, adulterio, le puedes llamar división, puedes llamarle depresión. Tiene varios nombres. Lo que quiero decirte es lo siguiente: cuando tú estás establecido en aquello que Dios te llamó, en aquello que Dios te ungió, obviamente tú fuiste de antemano entrenado por Dios para ese propósito, para ese llamado, para ese diseño. Y no digo que no sufras depresión o no sufras momentos de lucha. Claro que sí, lo sufrió el profeta Jeremías. Lo vivió. Pero algo pasa con los llamados, algo pasa con los ungidos, que aún en el medio de las cenizas Dios lo vuelva a levantar. Tú puedes estar como Jeremías ahora, desanimado y luchado. Yo pasé por ese proceso. Y tal vez lo vuelva a pasar, no lo sé. Pero algo puedo decirte, sin lugar a dudas, que cuando tú eres llamado, y cuando tú eres escogido y ungido para un ministerio, para una misión, para un propósito, Dios te capacitará y te ungirá para tal efecto. Amén. Sin lugar a dudas. Amén. Y aunque estés en el medio del desánimo, terminarás diciendo, como dijo Jeremías: sentí un fuego que ardía en mí. A un fuego que me comenzó a abrazar. Un fuego, y cuando tú te das cuenta, Jeremías comienza a profetizar nuevamente. Dios nunca dejará que caigas de donde Él te llamó. Nunca. Amén. Porque esa no es su voluntad. Si muchas veces caemos es porque hemos ocupado un lugar que no nos pertenecía, hicimos cosas que no teníamos que haber hecho, o porque nosotros mismos hemos abierto puertas con nuestras actitudes, con nuestra soberbia, con nuestro orgullo, y entonces el diablo simplemente entró a hacer lo que tenía que hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que tú mates a tu Goliat. La voluntad de Dios, y para el cual fuiste llamado y fuiste ungido,
Es para que tú te enfrentes a ese Goliat y tú derrotes a ese Goliat. Y la gloria de Dios se vea sobre tu vida, sobre tu ciudad, sobre tu nación. Esa es la voluntad de Dios. Sí, Señor. Esa es la voluntad de Dios. Por eso quiero animarte en esta noche a que te levantes en fe, cual sea tu situación, cual sea tu problema, tu crisis, y puedas entender. Tal vez tú me puedes decir, yo he fallado, yo he fracasado, yo he pecado, yo me he equivocado. La salida se llama humillación. La salida se llama arrepentimiento. ¿Sabes cuál fue la razón por la cual Saúl fracasó y terminó muriendo como murió? Porque nunca se quiso humillar. Wow. Nunca quiso reconocer su pecado, su error. Según lo tercero, nunca quiso entregar el poder. Amó más el poder, amó más el lugar de autoridad que la presencia del Señor, que obedecer a Dios. My God. El principio de toda caída es colocar lo primero en lo segundo y lo segundo en lo primero. Lo primero es Dios, lo segundo es lo que tú quieres. My God. Si tú quieres seguir y quieres levantarte donde estás, tú necesitas poner lo primero en lo primero, lo segundo en lo segundo, y lo tercero en lo tercero, y lo cuarto en lo cuarto. Lo primero es tu vida con Dios, es Dios mismo. Lo segundo es tu casa, tu familia, tu esposa, tus hijos. Lo tercero, tu iglesia. Y cuarto, los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero animarte en esta noche. Y quiero orar por ti. Quiero orar contigo. ¿Estás desanimado? ¿Estás luchado? También he estado desanimado y he estado luchado. ¿Estás en crisis? También tengo marcas de la crisis. Amén. He tenido mi propio desierto, también lo he tenido. Y como pastor y con el llamado que tengo, también he tenido que pasar mis desiertos. Y también he tenido que enfrentar a mis Goliat. Pero quiero decirte algo. Y quiero cerrar con esto. No te preocupes en cuán grande sea el Goliat. Prepárate. Porque si Dios permite que venga un Goliat, es porque Él sabe que tú estás capacitado y entrenado para vencer, derrotar a ese Goliat. Amén. Amén. Por lo tanto, entrégale tus temores en esta noche. Entrégale tus debilidades, tus luchas al Señor. Trae delante del altar, trae tu vida, trae tu ser, trae tu casa, trae tu familia, trae tu llamado, trae tu ministerio y colócalo delante del altar en esta noche. Si mi pueblo se humillara, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran, Dios abriría la ventana de los cielos, Dios traería restauración, sanidad, prosperidad, Dios bendeciría la nación, Dios bendeciría las familias, Dios bendeciría la sociedad. Yo quiero animarte que en esta noche nos unamos a orar. Yo quiero que nos unamos en esta noche a colocar delante del altar nuestras heridas, nuestras debilidades, temores. Traigamos delante el altar. Gracias, Padre. Hay un milagro esperando por ti. Sí, Señor.
Tal vez tu visión estuvo enfocada en el Goliat y no en la gloria del Señor. Tal vez la crisis te llevó a ver lo que tal vez era real, sí, pero no lo sobrenatural de Dios. Dios te llamó con un propósito. Dios te llamó con un diseño. Dios te estableció, te llamó, te ungió con un diseño. Tú eres especial, tú eres único para Dios. Sí, Señor. No hay dos como tú en la tierra, no existen dos personas como tú eres único. Y si has querido utilizar armas que tal vez son buenas, pero que no te pertenecen, déjalas. Y tómate de las armas que Dios tiene para ti. Y si aún no lo tienes, búscala. Dios te lo va a dar. Dios te lo va a entregar. Y con esas armas, tú no solamente vas a enfrentar a tu Goliat, tú vas a vencer a tu Goliat, tú vas a matar a tu Goliat. Y tú levantarás a tu pueblo, a tu ciudad, a tu familia, a tu nación, para la gloria de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, Espíritu yo oro en esta noche por tu pueblo, por la gente, por el liderazgo, por los pastores. Oro por aquellos que están escuchando y por aquellos que escucharán y verán este mensaje. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, glorifícate. Tócalos. Obra en sus vidas, Señor, te lo pido en esta noche. Haz un milagro en sus vidas, Señor. Yes, God. Haz tu obra en ellos. Tal vez algunos se equivocaron, tal vez algunos fallaron, tal vez algunos fueron inmaduros, tal vez algunos no se dieron cuenta. Oh Dios, tú lo sabes, Señor. Solo te pido algo, Dios, interviene en sus vidas. Tú eres el Padre perfecto, tú eres el Padre justo, tú eres el Padre que restaura, que sana, que proyecta, que visiona, que eleva, que levanta, que lleva, que usas. Tú eres, Señor. Espíritu Santo, obra en cada vida en esta noche en el nombre de Jesús. Yo te bendigo y declaro el milagro de Dios sobre tu vida, cual sea la situación que estés viviendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.